Hay a veces que en nuestra vida nos cruzamos con personas malas, con personas malvadas, con personas que solamente buscan agredirnos, no solamente físicamente, sino también psicológicamente. Hay personas que levantaron su mano y quitaron la vida a otra persona. ¿Habrá castigo para estos malignos? ¿Habrá justicia para estas personas? ¿Y cuál es la actitud que debe tener un cristiano frente a la agresión? ¿Se debe esconder? ¿Debe reaccionar? ¿O debe refugiarse en la oración? Si no lo sabes, quédate ahí que pronto lo averiguaremos. Muchas veces a los cristianos, a los que somos llamados hijos de Dios, muchas veces personas nos agreden, no solamente insultándonos y a veces agrediéndonos. Vemos en otros países donde los cristianos son perseguidos, golpeados y muchas veces son muertos a causa de la palabra de Dios. Pero es que Dios no ve lo que le sucede a sus hijos aquí en la tierra. Es que Dios cierra los ojos. Es que Dios no ve lo que está pasando aquí en la tierra con sus hijos. ¿Por qué no hace algo? Vemos que antes de dirigirse Jesús al cielo, hace una de las oraciones más profundas que puede hacer Jesús para los suyos. Fíjate lo que Él dijo: no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús no oró por aquellos que iban a seguir su causa, para que fueran personas ricas y poderosas en esta tierra. Jesús no oró al Padre para todos aquellos que iban a seguir su palabra, fueran trasladados de la tierra al cielo para no pasar dificultades. Esa no fue la idea. La idea no fue que nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Quizás tú fuiste víctima de algún robo, quizás fuiste víctima de algún hurto, quizás tú fuiste víctima de algún insulto, de alguna acusación de esas personas que son malas, que son malignas. Quizás tú fuiste víctima de un saqueo. Quizás te robaron la moto o entraron a tu casa y te sacaron todos. Quizás tú fuiste víctima. Quizás tú fuiste víctima de una persona que quitó la vida a un familiar tuyo, a un conocido, y te pregunta: ¿hasta cuándo seguirá viviendo esta persona? Y aquí se conjugan dos deseos: el deseo de la persona que es víctima para que de alguna manera este injusto, este maligno sea destruido, y por otro lado impera lo que Dios dice en su palabra. Impera el amor de Dios, pero también su justicia. ¿Qué camino entonces debe elegir el creyente? ¿El de tomar la ira en sus manos y destruir al maligno, o esperar en la misericordia de Dios, en la justicia de Dios? ¿Qué crees que debes hacer? Si eres cristiano, debes esperar en la justicia divina. Dios tiene el poder para impedir que el hombre se lo oponga y cometa pecados, pero Él no lo detiene. En verdad, Dios creó la primera democracia con libertad para todos. Dios desea que obedezcan la ley, que obedezcan su mandamiento, y deja que el hombre haga lo que quiera, dentro del marco de lo razonable. Pero si transgrede la ley eligiendo lo incorrecto, es responsable ante Dios. Si esa persona hace lo incorrecto, roba, hurta o llega al homicidio,
esa persona es responsable ante Dios. Dios, así como dio la libertad, también puso la justicia. El hombre debe saber que Dios puede asegurarse de que él sea recompensado o castigado por sus acciones. Dios nunca retiene la recompensa de ningún hombre ni ser vivo. Todos reciben recompensa por cada acción buena, sea esta persona justa o injusta, buena o malvada. Dios, por su buena acción, a este malvado también recompensa. Hay naciones que se levantaron contra el pueblo de Israel. Hay imperios que se levantaron contra el pueblo de Israel, agrediendo y causando muchas matanzas, muchos homicidios. Pero pese a su maldad, pese a sus homicidios, pese a su violencia, Dios no lo destruye hasta que haya colmado su capacidad para mal. Cuando llegue el momento de justicia, Dios juzgará a cada nación y la destruirá. Así pasó con estos imperios que se levantaron contra el pueblo de Dios. Babilonia, Persia, Grecia, fueron imperios que se levantaron contra el pueblo de Dios, pero sin embargo, hasta que no llegó el colmo de su maldad, Dios no lo destruyó. De vuelta, hay a veces que en nuestra vida nos cruzamos con personas malas, con personas malvadas, con personas que solamente buscan agredirnos, no solamente físicamente, sino también psicológicamente. Hay personas que levantaron su mano y quitaron la vida a otra persona. ¿Habrá castigo para estos malignos? ¿Habrá justicia para estas personas? ¿Y cuál es la actitud que debe tener un cristiano frente a la agresión? ¿Se debe esconder? ¿Debe reaccionar? ¿O debe refugiarse en la oración? Si no lo sabes, quédate ahí que pronto lo averiguaremos. Muchas veces a los cristianos, a los que somos llamados hijos de Dios, muchas veces personas nos agreden, no solamente insultándonos y a veces agrediéndonos. Vemos en otros países donde los cristianos son perseguidos, golpeados y muchas veces son muertos a causa de la palabra de Dios. Pero es que Dios no ve lo que le sucede a sus hijos aquí en la tierra. Es que Dios cierra los ojos. Es que Dios no ve lo que está pasando aquí en la tierra con sus hijos. ¿Por qué no hace algo? Vemos que antes de dirigirse Jesús al cielo, hace una de las oraciones más profundas que puede hacer Jesús para lo suyo. Fíjate lo que Él dijo: no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús no oró por aquellos que iban a seguir su causa, para que fueran personas ricas y poderosas en esta tierra. Jesús no oró al Padre para todos aquellos que iban a seguir su palabra, fueran trasladados de la tierra al cielo para no pasar dificultades. Esa no fue la idea. La idea fue claramente que la idea no fue que nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Quizás tú fuiste víctima de algún robo, quizás fuiste víctima de algún hurto, quizás tú fuiste víctima de algún insulto, de alguna acusación de esas personas que son malas, que son malignas. Quizás tú fuiste víctima de un saqueo.
Quizás te robaron la moto o entraron a tu casa y te sacaron todos. Quizás tú fuiste víctima. Quizás tú fuiste víctima de una persona que quitó la vida a un familiar tuyo, a un conocido, y te pregunta, ¿hasta cuándo seguirá viviendo esta persona? Y aquí se conjugan dos deseos. El deseo de la persona que es víctima para que de alguna manera este injusto, este maligno, sea destruido. Y por otro lado, impera lo que Dios dice en su palabra. Impera el amor de Dios, pero también su justicia. ¿Por qué fue la justicia tan distinta con el rey Manases, que vivió haciendo el mal más de 50 años, y con estos dos jóvenes, Nadab y Abiú, que entraron al tabernáculo para ofrecer fuego extraño y fueron destruidos? ¿Por qué esta discrepancia? Los sabios llegan a la conclusión de que Manases, como no conocía a Dios, debía recibir más misericordia. En cambio, estos dos hijos de Aarón siempre estuvieron en contacto con la ley divina y era necesario que el veredicto fuera inmediatamente, porque ellos conocían los reglamentos y mandamientos de Dios. La ira de Dios no viene sin justificación, es merecida. Es terrible, indescriptible y dolorosa, que durará para siempre. No habrá quien escape. Isaías dice que ese lugar de tormento es donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El castigo que le espera al malvado es un castigo eterno y se describe como un gusano que nunca muere. Se describe como un fuego que nunca se apaga. Se describe como un lugar de tormento donde nadie haya misericordia. Mía es la venganza, dice el Señor. Y el que se mete con los hijos de Dios, con Dios mismo se mete. Es por eso que debemos esperar en la justicia de Dios. Si crees esto, pon tu vida, tu familia en la mano de Dios. Porque como hemos escuchado en su palabra, Dios oró al Padre para que nos libre del mal. Y dijo Dios mismo que Él hará justicia en favor de sus hijos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que este mensaje te haya servido para poder confiar más en Dios. Solo nos queda orar y confiar. Poner en las manos de Dios nuestra vida. Para que nos llegue su misericordia.